iglesia. Esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y estamos aquí para darle gloria y honra a nuestro Señor, sabiendo de que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor. Y el enemigo, de cierta manera, quiso detener esta palabra para que no se hiciera, para que no se predicara, y estuve a punto de llamar para que me cubrieran el puesto, pero sé que estoy aquí no en mis fuerzas, sino que en las fuerzas del Señor. Antes de iniciar, como siempre acostumbramos a preguntar, ¿verdad?, si hay alguien que nos visita por primera vez. Nos gustaría conocerle y darle la bienvenida. Y si hay alguien, si es tan amable de levantar su mano para que le conozcamos, y siéntase como en su casa. Estamos en la casa de Dios y es el mejor lugar en el que podemos estar. Vamos a ir a la Escritura en Isaías capítulo 9, y vamos a leer el versículo 2. Y una vez terminemos de leer el versículo 2, vamos a saltar al versículo 6 y ahí vamos a parar la lectura. Cuando lo tenga, dígame. Y dice la palabra del Señor: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Ahora el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Paz en medio de la tormenta es el tema del mensaje de esta mañana. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar paz en medio de las tormentas que enfrentamos en nuestras vidas? Y vamos a hablar de 3 puntos para desarrollar este mensaje. Y como punto número 1, cómo nosotros podemos tener paz en medio de las tormentas que enfrentamos en esta vida, es cuando nosotros esperamos en el Señor. Como punto número 2, podemos tener paz en medio de las tormentas de nuestra vida cuando ponemos nuestros ojos en el Príncipe de la paz, Jesucristo. Y como último y tercer punto, podemos tener paz en medio de cualquier tormenta que enfrentemos en este mundo cuando nosotros confiamos en nuestro Señor. La paz es lo que el ser humano anhela desesperadamente cuando se encuentra en medio de los conflictos, en medio de los quebrantos que se enfrentan y que nos afligen a diario, porque en este mundo encontraremos aflicciones. Y la paz es lo que el ser humano anhela desesperadamente cuando se encuentra en estas situaciones de quebranto. Porque ¿de qué le sirve al ser humano tener bienes terrenales, estar rodeado de todo tipo de bienes materiales, si en su corazón no hay paz? Y si en su alrededor hay conflictos y guerras, de nada le sirve al ser humano tener posesiones en esta tierra si no hay paz. Y es por eso de que nosotros podemos alcanzar la paz en el Señor, haciendo estas cosas que la palabra del Señor nos manda a hacer. Cuando Jesús, el Príncipe de la paz, nació, conforme a la profecía del profeta Isaías, Él vino para traer luz a este mundo lleno de tinieblas. Además de esto, el Señor vino para traer esa paz que perdura, porque la Escritura dice que
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. En otras palabras, la paz que el Señor da es para siempre, pues Él es el príncipe de la paz. Y nosotros podemos ver que la palabra de Dios testifica acerca de Jesucristo cuando dice la Escritura y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando Jesucristo caminó en esta tierra, nos puede ver nosotros a través de la Escritura, a través de la historia, cómo esta Escritura que acabamos de leer en Isaías se cumplió a su totalidad, porque dice la Escritura que cuando Jesús, el príncipe de la paz, llegó a aquellas regiones de Neftalí y de Zabulón, aquel pueblo que estaba en tiniebla, vio gran luz, pues miraron la gloria del Maestro incomparable, y aquella tierra que estaba en sombra de tiniebla de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque donde el príncipe de la paz llega, todo lo ilumina, pues Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y de la misma manera como ese príncipe de la paz llegó a aquellas regiones para iluminarlo todo, un día también llegó hasta nuestras vidas, iluminó las tinieblas de nuestra vida y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a la luz incomparable del Señor. Y es por eso que ahora nosotros como cristianos, a pesar de que enfrentemos quebrantos en esta tierra, a pesar de que enfrentemos todo tipo de tormentas, de aflicciones y de problemas en este mundo, tenemos la seguridad que en el Señor tenemos la paz que perdura, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque cuando no podamos entender del porqué de los quebrantos, del porqué de las situaciones que enfrentamos, porque la paz que el Señor da, no la podemos comprender con la inteligencia humana, pues la Escritura dice que sobrepasa todo entendimiento. Aunque no lo podamos entender, en nuestro corazón habrá paz siempre que estemos esperando en nuestro Señor, el príncipe de la paz. Como punto número 1, cuando esperamos en Él, tenemos paz. Habla la Escritura acerca de cuando el pueblo de Israel tuvo conflictos de guerra, porque el rey de Siria tuvo conflictos con el rey de Israel. Y dice la Escritura que este rey de Siria convocaba a su gabinete de seguridad, sus más cercanos, allegados a él, y hacía convocatoria para planificar el cómo planificarle emboscadas al rey de Israel, el cómo hacerle emboscadas, cómo poder hacer caer al rey de Israel. Y dice la Escritura que planificaba y hacía las emboscadas para que el rey de Israel cayera. Mas ante todo esto, Dios tenía a un profeta en Israel, y este era Eliseo, el cual Dios Todopoderoso le revelaba todo lo que este rey de Siria hablaba secretamente, y se lo revelaba a Eliseo su siervo. Y de esta manera Eliseo alertaba al rey de Israel para que se cuidara del rey de Asiria. Y dice la Escritura que de esta manera lo hizo Eliseo una y otra vez, frustrando así los planes del rey de Siria, que no podía prender al rey de Israel. Y de esta manera el rey de Siria, frustrado por aquella situación, porque ningún plan funcionaba contra el rey de Israel, dice la Escritura que nuevamente convocó asamblea y cuestionó a todo su grupo de seguridad y de confianza que tenía, porque les exigió y les dijo, estaba sospechando de ellos, les dijo que le declararan quién era el traidor, en otras palabras, quién era el que estaba traicionando la confianza del rey, porque cómo era posible que lo que él hablaba en secreto, el rey de Israel lo sabía. Y uno de los que estaban en aquella asamblea que él había convocado, le dijo, rey, no es de esta manera, no es que haya un traidor entre el grupo que tú tienes de confianza, sino que hay un profeta en Israel, el cual le dice todo lo que tú hablas en secreto, se lo hace saber al rey de Israel. Y entonces el rey de Siria, enojado por esta situación, dice la Escritura que le envió un ejército completo para capturar a un solo hombre, al hombre de Dios. Así que envió mucha gente de a caballo y carros, un gran ejército, dice la Escritura,
Cuando supieron dónde estaba Eliseo, en la ciudad que él se encontraba, dice la Escritura que aquel ejército rodeó la ciudad, sitiaron aquella ciudad, y cuando se despertaron a la mañana siguiente, dice la Escritura que se levantó de mañana el criado de Eliseo, y cuando el criado de Eliseo miró que la ciudad estaba rodeada, tuvo grande temor y se afligió en gran manera, porque llegó donde Eliseo y le dijo: ah, Señor mío, ¿y ahora qué haremos? Pues no era para menos que tuviera miedo, porque imagínense que era un ejército completo para capturar a un solo hombre, no había escapatoria, no podían huir de la ciudad porque la ciudad estaba rodeada completamente. Pero es aquí donde nosotros podemos ver que cuando se está esperando en el Señor, porque Eliseo esperaba en Dios y él sabía que si Dios era poderoso para revelarle todo lo que este rey hablaba en secreto, también era poderoso para librarlo de la mano de aquel ejército que había llegado para capturarlo. Y lo sabemos por la respuesta que Eliseo le dio al criado. El criado llegó afligido, pero Eliseo estaba tranquilo porque estaba esperando en Dios. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo estaba tranquilo, y muchas veces así sucede también en nuestras vidas, que el enemigo quiere amedrentarnos y aparentar como que si él tiene mayoría, y muchas veces podemos ver a nuestro alrededor y podemos pensar que somos pocos los que queremos sufrir la sana doctrina, y podemos vernos muchas veces como que estamos en desventaja, pero quiero decirle que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, porque el príncipe de la paz está en medio nuestro y millares de ángeles a nuestro alrededor, porque son espíritus ministradores al servicio de los santos, dice la Escritura. No hay nada más molesto que tú estés confiando con todo tu corazón en el Señor, que tú estés creyendo y que a la par tuya, al lado tuyo, esté un medroso. No hay nada más molesto que eso. Al parecer Eliseo pensaba de la misma manera, porque le molestaba la incredulidad y la aflicción y el miedo que el criado estaba teniendo, a punto que tuvo que orar para que Dios abriera los ojos de su criado. Y dice la Biblia que cuando Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su criado, dice la Biblia que los ojos de este fueron abiertos, y he aquí que todo el monte estaba lleno de millares de ángeles y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaba cubierto por la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Dios había mandado millares de ángeles para que protegieran al siervo de Dios que él tenía en aquel lugar, y de esta manera Dios dio victoria y dio salvación a Eliseo, que oró para que Dios hiriera con ceguera a todo aquel ejército que había quedado inoperante ante el poder de Dios. Y de esa misma manera, cuando nos sintamos en aprieto, cuando nos sintamos que estamos nosotros en desventaja, es cuando nosotros tenemos que esperar en nuestro Dios, y cuando esperamos en Dios, clamamos a Él, y Él nos da la victoria como se la dio a Eliseo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Escritura. Muchas veces sucede que nosotros como seres humanos como que perdemos la paciencia, y como que por las angustias que a veces enfrentamos entramos en desesperación, y es ahí donde nosotros dejamos de agradar a Dios. Pero tenemos que recordar que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega en el tiempo correcto, porque todas las cosas están en control de Él. Tenemos que nosotros ser pacientes y saber esperar en Dios, aún en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos, porque entonces podemos caer en desagradar a Dios. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel entró en conflictos de batalla con los filisteos, comandados por el rey Saúl, dice la Biblia que Saúl reunió a todo el pueblo para aquella batalla, y los reunió en el monte Gilgal. Y dice la Escritura que todo el pueblo iba detrás de Saúl, pero iba con miedo. Dice la Biblia que todo el pueblo iba detrás de él, pero iban temblando del miedo. Y no era para menos.
Dice la Biblia que el pueblo de los filisteos, la Biblia lo describe que era un número enorme, un ejército grande, como las arenas que están a la orilla del mar. No era cualquier cosa, era un ejército formidable. Además de esto, dice la Escritura que el pueblo estaba desarmado completamente, no tenía armas de guerra, no había armas de batalla entre el pueblo, porque dice la Biblia que la opresión de los filisteos en aquel tiempo era que no permitía que hubieran guerreros dentro del pueblo, para que no tuvieran armas de guerra y no se rebelaran contra el pueblo de los filisteos. Y de la misma manera, la opresión del maligno muchas veces quiere hacernos a nosotros en la iglesia que perdamos de vista las armas de nuestra fe que tenemos en la palabra de Dios, que Él ya nos las entregó, y entonces quiere que nosotros estemos desarmados. Porque dice la Escritura que cuando se encontraron en batalla no se encontró arma de guerra en el pueblo de Israel, y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, recordar de que la batalla puede hacer que llegue un día a nuestras vidas, y tenemos que recordar que nosotros tenemos las armas de nuestro Dios, pues dice la Escritura que tomemos toda la armadura de Dios, así cuando venga la batalla recordemos que la espada del Espíritu puede destruir cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y de su verdad. Y no se preocupe cómo va a tener que usarla, porque dice la Escritura que Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Pero en esta situación, Saúl entró en desesperación, y no era para menos, porque aparte de que estaban en desventaja en número, y también estaban en desventaja porque estaban desarmados, y que el pueblo también estaba en grande aflicción, en grande aprieto, porque dice la Escritura que el pueblo se desertaba. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel miró la formación de combate de los filisteos, dice la Biblia que todos los del pueblo de Israel empezaron a esconderse en cisternas, en pozos, en grietas, en piedras, y algunos de ellos, dice la Escritura, que cruzaron el Jordán a las ciudades vecinas, a los países vecinos, se estaban yendo porque no querían enfrentar la batalla. Y ante esta situación difícil que aquel líder estaba enfrentando, perdió la paciencia y no guardó la palabra que el profeta de Dios, que el profeta de Dios había dado. Dice la Escritura de que Dios le había dicho un plazo específico el que tenía que esperar para que el profeta de Dios llegara. Pero este entró en desesperación al ver que Samuel tardaba en llegar. Dice la Biblia de que entonces ofreció los holocaustos y las ofrendas de paz que no le tocaba ofrecer a él, sino que solamente al sacerdote. Por lo tanto, Dios no lo recibió, era como un fuego extraño para Dios, porque no le tocaba a él, estaba desobedeciendo. Y cuando él hubo terminado de ofrecer aquellos sacrificios y aquellos holocaustos y ofrendas de paz, dice la Escritura que Samuel apareció, y ahí fue donde lo confrontó y le dijo: ¿qué es lo que hiciste? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de tu Dios, por lo tanto ahora tu reinado será de corta duración. Pagó grave las consecuencias Saúl por no haber esperado en su Dios, que lo había puesto en el lugar en que estaba. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces la bendición que Dios tiene para nosotros no la logramos alcanzar, porque nos arrebatamos y hacemos humanamente lo que nosotros podemos, perdiendo la paciencia y no esperando en el Dios que nos llamó. Y ese es el problema que nosotros podemos evitar si esperamos en nuestro Dios Todopoderoso. Porque en esta vida, como cristianos, vamos a enfrentar tormentas y problemas tan graves en nuestra vida que no vamos a lograrlas entender ni comprender con nuestro entendimiento, y únicamente nos va a tocar sufrir y esperar en nuestro Dios. Tal es el caso de Job. Dice la Escritura, Job no era cualquier persona. Dice la Biblia que la sabiduría de Job era tan grande, la inteligencia que Job tenía era tan grande, que cuando él hablaba en medio de la asamblea, dice la Escritura que los más ancianos se tapaban su boca para no interrumpirle y para escuchar la sabiduría de este hombre. Y con toda la sabiduría que Job tenía de parte de Dios,
con toda aquella inteligencia que Job poseía, en medio de la angustia y de la grande tormenta que se levantó, no lograba entender el porqué de los quebrantos, no lograba entender de por qué la situación difícil que estaba enfrentando, pues era más profundo que sus pensamientos y más grande que sus fuerzas. Y con todo eso dice la Escritura que retuvo su integridad para con Dios. Dice la Biblia que en un mismo día perdió a todos sus hijos, perdió también sus bienes, quedó completamente en la calle, quedó completamente solo, porque aún aquellos a los que él amaba le habían dado la espalda y lo habían abandonado. Dice la Biblia que su misma esposa le había deseado la muerte y lo había incitado a maldecir a Dios. Además de esto, había caído en su cuerpo una sarna maligna que había hecho que su piel se pudriera en su cuerpo. Y con todo esto, Job esperaba siempre en Dios. Lo único que lo mantenía a Job con vida era la esperanza que tenía en Jehová su Dios, porque él decía: yo quisiera saber dónde está el trono de Dios para llevar a él mi causa y para presentarme delante de él. Lo único que lo mantenía con vida, lo único que lo mantenía fuerte era la esperanza que él tenía en Dios. Y aún con todo esto, dice la Escritura que sus amigos llegaron según para consolarlo, pero únicamente llegaron a añadir más aflicciones a la tormenta que él estaba enfrentando, porque dice la Escritura que terminaron diciéndole y haciéndole creer que era Dios mismo el que lo estaba arruinando. En otras palabras, querían quitarle a Job la única esperanza que él tenía, porque la esperanza de Job en aquella tormenta era únicamente la salvación de su Dios, era la misericordia de Dios. Y estas personas querían quitarle lo único que él poseía, porque estaba completamente arruinado. Cansado Job de defender su causa y de defenderse ante estas acusaciones, ya para cerrarle de una vez por todas la boca, les dijo: está bien, ustedes dicen que Dios está en contra mía y que Dios quiere matarme. Entonces, para que ustedes entiendan de una vez por todas que no dejaré de confiar en mi Dios, aunque Él me matara, yo en Él esperaré, porque del polvo me levantarán y después de deshecha hasta mi piel y mi carne, yo he de ver a Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender a hablar. Cuando nosotros confiamos en Dios, hablamos de esa manera, porque van a haber momentos en nuestras vidas que no vamos a entender del porqué de los tormentos y del porqué de los quebrantos y del porqué estamos pasando las situaciones que muchas veces enfrentamos. Y no va a faltar la persona que va a llegar a enfrentarte y a decirte: pero ¿por qué estás pasando esta situación? No tienes un Dios que es poderoso, no que tienes un Dios que te suple, no que tienes un Dios que te cuida. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a responder de la forma correcta y decirle: ¿sabes qué? Al Dios que yo confío y en el Dios que yo tengo mi esperanza, de este quebranto, de esta enfermedad y de esta tormenta puede librarme. Pero quiero que sepas que si no me libra, yo aún así seguiré esperando y seguiré confiando en Él. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros, los que estamos aquí en esta hora, no estamos esperando lo que Dios va a hacer por nosotros. Estamos aquí por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Me entregó su vida en la cruz por usted y por mí. Y eso es suficiente. Como punto número 2, nosotros podemos tener paz en medio de las tormentas cuando fijamos nuestra mirada en el príncipe de la paz, Jesucristo. Dice la Escritura en el libro de Éxodo que cuando el tabernáculo del testimonio fue levantado, dice la Biblia de que la gloria de Dios posó sobre el tabernáculo como una nube durante el día y como fuego durante la noche. Y esta gloria de Dios era visible a los ojos del pueblo, porque dice la Escritura que cuando la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo, dice la Biblia que los
hijos de Israel adoraban a Dios a la puerta de sus tiendas, adoraban la presencia de Dios, podían mirar aquella gloria que posaba sobre el tabernáculo del testimonio. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel obedecía el mandato de Dios porque acampaban al mandato de Dios y marchaban al mandato de Dios. Si la nube se posaba, entonces ellos acampaban. Sea que fuera de día o sea que fuera de noche, ellos acampaban. Y si se levantaba de día, ellos también marchaban de día. Y si se levantaba de noche, la gloria de Dios, también ellos se levantaban y marchaban de noche. Sea que fuera de día o sea que fuera de noche, ellos obedecían el mandato de su Dios, porque estaban mirando la gloria de Dios, que de día era como una gloriosa nube y de noche era como un glorioso esplendor de fuego. Y aquella misma gloria que se hizo visible al pueblo de Israel fue la misma gloria que destruyó a los egipcios y a todo su pueblo. Esa misma gloria fue la que destruyó a todo el ejército de los egipcios en el Mar Rojo. Esa misma gloria fue la que acompañó al pueblo de Israel cuando cruzaron por el desierto. Esa misma gloria fue la que cruzó con ellos el Mar Rojo. Esa misma gloria fue la que posó en la cumbre del monte Sinaí como un fuego abrasador, donde todo el monte tembló junto con el pueblo. Esa misma gloria era la que estaba sobre el tabernáculo, la que los hijos de Israel podían ver visiblemente. Y aunque hoy nosotros no podamos ver esa gloria está aquí en este lugar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Esa misma gloria es la que un día se parará en las nubes y dirá: sube acá, iglesia de Dios. Puestos los ojos en Él, alcanzaremos nosotros paz en medio de cualquier tormenta que enfrentemos. Y esto, de esa manera, lo podemos lograr poniendo nuestra mirada en Jesús. Porque aunque los gobiernos de este mundo y la paz de este mundo se quebranten y se caigan en pedazos, tenemos que recordar que el imperio de nuestro Señor y la paz de Jesucristo es para siempre, no tiene límites. Dice la Escritura que cuando Jesús quería pasar al otro lado de la ribera con sus discípulos, Él le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, y entraron a la barca. Y cuando ellos entraron a la barca y empezaron a navegar, dice la Biblia que Jesús tomó una siesta dentro de la barca y los discípulos quedaron atendiendo lo que era la navegación que estaban haciendo, aquella travesía por el mar. Y dice la Biblia que en esta situación se levantó una grande y terrible tempestad, porque dice la Escritura de que las olas eran tan grandes que se metían a la barca. Y en esta situación los discípulos tuvieron grande temor de perder sus vidas y se asustaron, verdaderamente tuvieron temor. Dice la Biblia que fueron entonces a despertar al Señor, al Maestro, y le dijeron: levántate porque perecemos, no tienes cuidado que estamos a punto de perecer. Pero dice la Biblia que el Señor se despertó, se levantó. Usted sabe cómo es posible que el príncipe de la paz pueda perder la paz. Es imposible que el Señor lo sorprenda algo. Él siempre está en la paz de su Dios, porque Él es el príncipe de la paz. Me imagino que Él se levantó sin alzar la voz, sin gritar. Y dice la Biblia que reprendió al viento y a la tempestad y le dijo: calla, enmudece. Y dice la Biblia que en el instante se hizo una gran paz y una gran calma. Los discípulos quedaron con la boca abierta, mirándose unos a otros, preguntándose: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Y de esa misma manera nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos que recordar que el capitán de nuestra vida está en la barca. Por lo tanto, su vida no se hunde si Cristo Jesús es su capitán. El mismo que los vientos y los mares le obedecen es el mismo Jesús que hoy venimos a alabar en este lugar el día de hoy. Como punto número 3 y último, podemos nosotros tener paz en medio de las tormentas que enfrentamos
cuando confiamos en Él. Porque confiar en el Señor es igual a tener fe. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos espirituales a su palabra para cumplirla y para ponerla por obra, es entonces donde el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, siembra en nosotros la semilla que fructifica en una fe inquebrantable y que nos hace permanecer firmes en medio de cualquier problema y en medio de cualquier quebranto que nosotros enfrentemos, porque tenemos la fe en Él y porque confiamos en nuestro Señor. Confiar en el Señor es entender de que Dios tiene todo bajo control. Confiar en Dios es entender de que aún los detalles más mínimos, los que a nosotros se nos escapan, al Señor no se le escapan. Aún los detalles más mínimos, los que no hemos pensado, el Señor ya lo tiene todo planeado. No hay nada que se escape de los pensamientos de nuestro Dios, porque los pensamientos de Él son mayores que los nuestros. Dice la Escritura en el libro de Éxodo, cuando Dios le da ordenanzas al pueblo de Israel y le dice: he aquí que yo envío mi ángel delante de ti, el cual te llevará a la tierra que yo he preparado. Imagínense, lo iba a llevar, el ángel de Jehová iba a llevar al pueblo a la tierra que Dios ya había preparado. Y dice la Biblia, Dios le dice al pueblo: por tanto no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestras transgresiones. Cuando nosotros confiamos en Él, no somos rebeldes a su palabra, sino que confiamos demostrando nuestra obediencia en su palabra. Y le dice el Señor: y he aquí que yo enviaré mi terror delante de ustedes, para que ustedes echen a sus enemigos, y enviaré la avispa que los persiga, al Eteo, al Jebuseo, al Fereceo y a todos estos que eran enemigos del pueblo de Israel. Y lo que me llama la atención a mí es que le dice Dios al pueblo: pero no echaré a tus enemigos en un solo tiempo, sino que los echaré uno por uno, y a poco los iré echando delante de ti. Y me llama la atención porque si usted se pone a pensar, ¿por qué es que un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, necesita echar a estos enemigos uno por uno de a poco? ¿Por qué no los pudo echar de un solo? ¿O por qué no los pudo echar de un solo? Porque Dios tiene todo bajo control. Porque no se le escapan ni los detalles más mínimos. Y les da la explicación y les dice: ¿sabe por qué los iba a echar de poco a poco y no de un solo momento? Porque le dijo a Dios: no sea que cuando yo eche a tus enemigos de delante de ti, la tierra quede desolada y se aumenten contra ti las fieras del campo y tengas peligro. Él tiene todo bajo control. Entonces, hasta que tú estés listo, le digo, hasta que te multipliques y entonces tome dominio de la tierra. Y eso es lo que muchas veces nosotros a veces no entendemos y nos preguntamos y decimos: ¿por qué, si este Dios tan poderoso que yo sirvo, por qué no quita todos los problemas y los quebrantos en un solo golpe de mi vida? ¿Por qué no me libra de estas situaciones que estoy enfrentando en un solo momento? Y es por eso mismo, porque Él tiene todo bajo control, aún hasta los detalles más mínimos. Y esto Él quiere que las fieras del campo no se aumenten contra nosotros. ¿Cuáles fieras del campo? La exaltación de espíritu, la indiferencia hacia Él, el orgullo. Porque imagínense que si nosotros, con los quebrantos que enfrentamos, con las escaseces que pasamos, con las pobrezas que muchas veces enfrentamos, aún así nos olvidamos de Dios. Ahora imagínense si estuviéramos solventes, si estuviéramos nosotros bendecidos en toda la salud y también con dinero. Creo que muchas de las personas que están aquí no estuvieran aquí hoy porque pensaban que tienen cosas más importantes que hacer. Entonces es una protección de parte de Dios, del que muchas veces nos permite que pasemos por las tormentas que enfrentamos en esta tierra. Lo que para nosotros es problema, para el Señor no significa nada. Lo que para nosotros es problema, Dios lo mira como una bendición y Dios lo mira como una protección. ¿Sabe por qué? Para el Señor no es problema la pobreza, ni la escasez, ni la miseria, ni la necesidad, ni la falta de ningún bien. No es ningún problema. Problema para nosotros.
Para él no. Lo podemos ver cuando Jesús le manda a dar respuesta al profeta. Y Juan le dice a Jesús, le pide el reporte, le pide señal y le manda a preguntar que si él es el Mesías. Quiere saber que si todas las cosas han sido cumplidas conforme a la profecía. Y dice la Escritura que Jesús le dice y le manda a decir: los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y a los pobres se les ha sido anunciado el Evangelio, se les ha predicado el reino de los cielos. Note cómo Dios, para el Señor, la pobreza no es ningún problema. Porque si hubiera sido un problema, entonces le hubiera dicho: los mudos hablan, los cojos caminan y los pobres han sido enriquecidos. Para el Señor no es problema la pobreza. No es ningún problema. Somos nosotros los que asociamos el bienestar económico con la bendición de Dios, y cuando tenemos falta de bien pensamos de que no hay bendición de parte de Dios. Pero para Dios eso no es ningún problema. En una ocasión, un grupo de misioneros de un país muy bien desarrollado, como lo es Estados Unidos, fue y visitó a un grupo de cristianos en uno de los países más empobrecidos, de las regiones más empobrecidas de este mundo. Y fueron y estuvieron allá, llevaron provisiones y estuvieron compartiendo con aquellos cristianos que tenían falta de toda clase de bienes, y que aún las tareas más simples, cotidianas, eran un completo martirio para estas personas, del punto de vista de los misioneros que habían llegado, que tenían las cosas a la facilidad de la mano, como nosotros lo tenemos aquí. Pero estos cristianos estaban acostumbrados a este estilo de vida, que tenían que caminar kilómetros para poder ir por agua, para poder tener en sus casas. Allá donde se reunían en esos cultos a Dios, donde el templo era hecho de varas de bambú y de techos de paja, a la intemperie, sin paredes, y en lugar de sillas cómodas como las que están ustedes ahora sentados ahí, eran pedazos de troncos, y ahí entre medio de los zancudos que no te dejaban estar quietos, ahí adoraban y bendecían la presencia y el nombre de Dios, con gozo y con paz en el corazón. Y aquellos misioneros llegaron supuestamente para consolar a estos cristianos y para fortalecerlos en todas estas situaciones que ellos enfrentaban. Se llegó el momento de que estos misioneros tenían que regresar a sus países, y no encontrando palabras para consolar a estos cristianos, porque no necesitaban consuelo de ningún tipo, porque tenían el Espíritu Santo que los consolaba y tenían el gozo de la salvación. Entonces, no encontrando más que decirles, les dijeron, cuando se despidieron: estaremos orando por la pobreza de ustedes. Y la sorpresa de estos misioneros fue la respuesta que le dieron a aquellos cristianos, y estos les dijeron: y nosotros estaremos orando por sus riquezas. Porque nosotros tenemos que entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Llámese pobreza, llámese escasez, llámese miseria y falta de todo bien. Todo está en control y en las manos de Dios. Por eso es que cuando estos pobres cristianos, ante los ojos del mundo, ante los ojos del hombre, pobres para el mundo, pero ricos para con Dios, ricos en fe, sólidos en la palabra, firmes en el Espíritu, llenos de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. No había necesidad de consuelo, porque el Espíritu Santo consolaba. No había necesidad de confortamiento, porque el Espíritu Santo de Dios, por medio del gozo de la salvación, es nuestra fortaleza. Y cuando nosotros entendemos que todas las cosas están en las manos de Dios, podemos hablar, así como uno de los hermanos que pasó a testificar en la vigilia pasada, que dijo: si por sanarme he de perder mi salvación, prefiero seguir enfermo, pero en las manos del Señor. Y esa es fe. Esa es cuando hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, y entendemos que si nosotros vivimos para Cristo, y si morimos es ganancia en el Señor.
grandes que hizo Jesús, que dice la Escritura que cuando miró al pueblo que tenía gran necesidad de la palabra de Dios, y dice que seguían al Señor en multitudes, dice la Biblia que mirándolos el Señor tuvo compasión de ellos, y dice que los miró como ovejas que no tenían pastor, y dice la Biblia que el Señor se conmovió de estas personas y entonces les impartió la palabra y les habló del reino y los sació con su palabra. Pero además de esto, dice la Escritura que hizo un gran milagro y alimentó a 5,000 varones, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Hizo este gran milagro Dios por medio de Jesucristo en aquella ocasión. Y dice la Biblia de que Jesús le dijo a los discípulos: ahora, mientras yo despido a las multitudes, ustedes suban a la barca y yo los alcanzo en la otra orilla. Adelántense, váyanse al otro lado. Y cuando Jesús terminó de despedir a aquellas multitudes, se encontró allí en ese monte solo. Y dice la Biblia que ahí el Señor empezó a orar. Y entrando en las vigilias de la noche, Él estaba pendiente de lo que estaba sucediendo con los discípulos, porque dice la Biblia que Él miraba que la barca estaba siendo azotada por las olas, porque los vientos eran contrarios. Y entonces, en el momento de más necesidad, en el momento que los discípulos habían abandonado toda esperanza de vida, se hizo presente el Señor, y dice la Escritura que fue caminando en las olas de aquel mar embravecido para llegar a rescatar a aquellos discípulos que estaban en peligro de su vida. Y dice la Escritura que cuando miraron que Jesús venía caminando por aquellas olas turbulentas, dice la Biblia que los discípulos tuvieron gran temor porque pensaron que estaban mirando un fantasma y dieron gritos de temor. Pero Jesús les dio ánimo y les dijo: tengan confianza, soy yo, soy Jesús. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que entender de que nuestra forma de ver no es la misma forma en que el Señor mira las cosas. Porque mientras nosotros miramos una tempestad, mientras nosotros miramos vientos que se levantan turbulentos, mientras nosotros miramos olas que ponen en peligro nuestras vidas, el Señor está mirando un camino para llegar hasta donde estás tú y para darte ánimo y para decirte: soy Jesús el que te rescata. Y es por eso que todo viento contrario y todo problema y toda tormenta tiene que sucumbir ante el poderío de Cristo Jesús. Cuando entendemos que en la tormenta el Señor se hace presente, entonces nosotros podemos decir como dijo Moisés: si tu presencia no irá conmigo, no me saques de este lugar. En otras palabras, si el que yo esté fuera de la aflicción, si el que yo esté fuera de quebrantos y de conflictos significa que tu presencia no estará conmigo, yo no sé usted, pero yo prefiero la tormenta con mi Cristo. Yo prefiero el problema, pero con Él, porque fiel es el que prometió y Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. El Señor está con nosotros. Es por eso que David, cuando él se encontraba en todos los quebrantos que él enfrentó, en medio de aquellos problemas, en medio de aquellas tormentas que se levantaban a este varón que Dios había preparado conforme a su corazón, como lo dice la Escritura, en medio de aquel quebranto y en medio de aquel problema, él entendía que el gozo de la salvación era la fortaleza de él, y por eso le dijo a Dios: devuélveme el gozo de la salvación y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él entendía que aunque estuviera en la tormenta, que aunque estuviera en la aflicción y en aquella grande problemática que se le había levantado, él tendría victoria si la presencia de Dios estaba con él en ese lugar. Y es por eso que en el versículo 22 de en el Salmo 22, dijo David, porque no era fácil lo que David enfrentaba. Se le levantaban tormentas que hacían temblar su alma dentro de él. Se angustiaba David, y aunque él confiaba en su Dios, y aunque sus esperanzas estaban puestas en él, su alma como ser humano se turbaba dentro de él, así como muchas veces nuestras almas se turban dentro de nosotros en medio de los problemas.
Y en ese Salmo 22, su alma de David estaba como turbada y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego cobra aliento recordando la fidelidad de Dios, porque 2 versículos más adelante dice David en el mismo Salmo 22: pero tú eres santo, tú habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti y fueron librados. Clamaron a ti y tú los libraste. Esperaron en ti y no fueron avergonzados. Por tanto, nosotros ahora tenemos que esperar en nuestro Dios. Tenemos que confiar y clamar a Él. Y tenemos que creer de que Él está con nosotros para darnos la victoria. No importa cuál sea la tormenta. Porque mientras nosotros enfrentamos tormentas, que no miramos el final de la tormenta y que aparentemente en medio de esos quebrantos que muchas veces enfrentamos a solas, al parecer estamos completamente solos y parece ser que no tuviéramos salida. Pero en medio de esas tormentas, aunque nuestros ojos no puedan ver al Señor, sabemos que Él está ahí. Él está ahí con nosotros, porque fiel es el Dios que prometió. Así que vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a decirle que a pesar de nuestros quebrantos y aunque nuestros ojos no puedan ver a nuestro Dios, tenemos la seguridad de que Él está con nosotros en medio de los problemas que enfrentemos. Adoremos el nombre de nuestro Dios. No te puedo ver, puedo sentir, sé que estás aquí, aunque es más, no puedo
salvación del Señor. Hoy es el tiempo que recibas aquel que los vientos y los mares le obedecen. Él puede poner tu vida en un orden, en el orden de Dios. Que Dios te bendiga esta mañana. Este ha sido el mensaje. Espero que haya sido de bendición a sus vidas. En buen lugar, mi hermano César, y sigamos en la oración.